Espera, por favor, no te vayas, no deslices el video. Quiero compartirte una palabra, la cual Dios ha puesto en lo profundo de mi corazón sobre la necesidad y la importancia del propósito de Dios sobre tu vida y por la cual Dios te trajo a la tierra. ¿Sabías tú que el 99% o el 90% de los seres humanos desconocen la razón de su existencia y del propósito de Dios espiritual sobre su vida? Muchas veces, no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta y te has detenido a meditar y te has preguntado: ¿por qué yo vivo? ¿Para qué yo vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Sabías tú que hay muchas personas que desconocen que hay un propósito de Dios para su vida? Que Dios te creó con un propósito, que Dios te creó para cosas grandes en esta tierra, la cual Él planeó un propósito para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, Dios pensó en ti y diseñó un propósito para que cuando tú nacieras caminaras en ese propósito y pudieras caminar en su voluntad, y en ese propósito Dios hará prosperar la obra de tus manos. En ese propósito serás bendecido, porque todo lo que tú necesitas está en el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estás aquí para que camines en las obras de Dios. Yo quiero decirte, no vivas una vida desalineada del propósito de Dios. Tú estás aquí por un propósito y para un propósito, y para que vivas conforme a tu propósito. El éxito tuyo más grande consiste en descubrir el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra y caminar en ese propósito por la cual Dios preparó buenas obras para que caminases en él. La Biblia dice en Jeremías, cuando Dios llamó a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, Dios le dijo a Jeremías: antes que nacieses te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le revela a Jeremías que en él había un propósito, que Dios lo había llamado para cosas grandes. Le revela que él había pensado en Jeremías antes de que él naciera. Y yo vengo a decirte, Dios no ha cambiado. Si Dios pensó en Jeremías y planeó un propósito para su vida, ese Dios no ha cambiado. Estoy seguro que también él planeó un propósito para tu vida desde antes de que tú nacieras. Tú tienes que entender que hay un propósito de Dios, que cuando tú naciste hay un propósito que te está esperando para que puedas caminar conforme a las obras que Dios creó para tu vida. Dios a Jeremías lo eligió, creó un propósito y lo hizo nacer para que Jeremías caminara en ese propósito. Hay obras de Dios que te están esperando. Hoy yo vengo a decirte, en tu vida hay un propósito. No vivas una vida sin sentido. Lo que le da sentido a tu vida es el propósito de Dios. Una vida sin propósito no tiene sentido, y la vida sin sentido no tiene significado. Lo que le va a dar sentido a tu vida es el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Tú vales la sangre de Cristo. Cristo murió por ti en una cruz del Calvario y Él te ama, y porque hay un propósito en tu vida, Él dio su vida por ti para que el propósito que el Padre diseñó antes de la fundación del mundo, amén, tuviera cumplimiento en tu vida a través de la muerte de Jesucristo. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres casualidad. Más que para tener un carro, más que para tener una casa, una profesión, tener dinero, eso no es malo, pero tú estás para un propósito eterno, para un propósito perfecto, la cual Dios quiere que tú camines en él. La Biblia dice en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios para que camines y descubras tu propósito y tu llamado. En el Salmo 32:8, la Biblia dice: te haré entender y te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Hay un camino, la cual Dios diseñó para tu vida, la cual es la perfecta voluntad de Dios, que Dios quiere que tú camines en él. Pero Dios quiere que te acerques a Él para Él mostrarte ese camino y que para que puedas caminar en ese camino. En Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Dios, el propósito de Dios, es un camino de vida. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Recuerda, tú vales la sangre de Cristo. Hay un propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. No vivas una vida sin propósito, que una vida sin propósito no tiene sentido. Muchos hombres de Dios en la Biblia, por vivir una vida lejos del propósito de Dios, invertían tiempo en cosas por las cuales no habían nacido. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 3. Dios tenía un propósito en Moisés. Dios lo había creado y había creado un propósito en él como profeta y como libertador, para libertar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés por 40 años estuvo pastoreando ovejas en un desierto, invirtiendo tiempo, fuerza, recursos en algo por la cual Dios no lo había llamado. Cuando tú desconoces tu propósito y tu
llamado, inviertes tiempo, inviertes fuerza en cosas por las cuales Dios no te llamó. Pero Dios te creó para cosas grandes. Mas sin embargo, Moisés, en ese día, en esa zarza, en Éxodo capítulo 3, cuando se le apareció el ángel de Jehová, su vida fue cambiada, su vida fue transformada, porque se encontró con Dios y tuvo un encuentro con Dios y se encontró con su propósito, se encontró con su llamado y descubrió el potencial que Dios había puesto para ejercer su llamado, porque Dios ha puesto grandes cosas dentro de ti. Dios te llamó con un plan y un propósito eterno y perfecto. Muchas veces nosotros invertimos tiempo en cosas por las cuales Dios no nos llamó. Todos los hombres de Dios en la Biblia que no conocían su propósito invirtieron tiempo en cosas las cuales Dios nunca lo había llamado. Probablemente tú estés invirtiendo tiempo, fuerza en cosas que Dios no te llamó. Lo podemos ver en otra historia, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19, Eliseo. Eliseo Dios lo había llamado como profeta, como el sucesor de Elías, pero por él no conocer su propósito, estaba invirtiendo fuerza y tiempo en cosas por las cuales Dios no lo había llamado. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes, pero en ese día que el manto del profeta Elías le cayó en la cabeza, hubo algo en él que se despertó. Dios le reveló su propósito y su llamado, y él comenzó a soltar aquello que lo había entretenido, que lo había, alejado del propósito por la cual Dios lo había traído a la tierra. Hay un propósito en tu vida. Probablemente estés como Moisés al principio, que inviertas tiempo y fuerza en cosas por la cual Dios no te llamó por no conocer tu propósito. Probablemente estés como Eliseo, invirtiendo tiempo. Eliseo invertía tiempo arando con 12 yuntas de bueyes cuando Dios lo había llamado como profeta para que hiciera señales, hiciera milagros, hombre de señales, de prodigios, porque el propósito para nosotros es eterno y es perfecto. El éxito tuyo y el éxito mío consiste en caminar, en alinear tu mente, tu corazón, tus palabras, tus obras al propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Ese será el éxito más grande, caminar conforme a la voluntad de Dios. Recuerda, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios te llamó para cosas grandes. Si esta palabra fue de bendición, compártesela a alguien. Dios